quitándolo. Quita todo obstáculo, Señor. Hoy en este momento te pedimos, Padre de gloria, en el nombre de Jesús, que seas tú y tu maravillosa presencia haciendo tu voluntad en esta noche. Quita toda distracción, quita toda adversidad y permítenos, Señor, hacer y dar todo lo que tú, Señor, has puesto en nuestros corazones. Permítenos ser receptivos a lo que tú, Señor, has de traer a nuestras vidas. Dame la capacidad para poder explicarlo y que las personas puedan entender el mensaje que tú traes. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a saludar a la persona que tienes a tu lado. Dile: Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios esta tarde? Hoy vamos a compartir esta palabra. Por eso vamos a tener un micrófono adicional para que las personas que vayan a leer los versículos puedan ser escuchadas por aquellos que van a escuchar la transmisión más adelante o aquellas personas que se van a conectar en directo con nosotros. Lo hacemos también así con nuestra iglesia virtual. Y vamos a tocar un tema que ha sido de preguntas y polémicas en muchas oportunidades. No vamos a hablar exactamente acerca del arrebatamiento de la iglesia, pero vamos a hablar de si nosotros como iglesia o como pueblo de Dios pasaremos por la gran tribulación. Es el tema que vamos a traer hoy. Y vamos bíblicamente a comprobar lo que las escrituras dicen acerca de este tema: el arrebatamiento de la iglesia. Quiero empezar por hablarles de este acontecimiento que está por suceder. Cristo viene pronto. Y viene por su pueblo. Viene por su iglesia, por nosotros. Y quiero que empecemos a dejar en claro que son dos acontecimientos distintos: el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el arrebatamiento, nuestro Señor Jesús va a venir o va a estar en las nubes y nosotros vamos a ir con Él. Amén. En la segunda venida, nosotros vamos a regresar con Él. Él viene por nosotros en el arrebatamiento. En la segunda venida, nosotros venimos. Amén. Amén. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo se va a dar este arrebatamiento de la iglesia? La palabra dice: no sabemos el día ni la hora, pero hay señales. Amén. Debemos estar preparados, apercibidos como las vírgenes sensatas. ¿Cuántos somos sensatos? Y de acuerdo a lo que este servidor ha estudiado, nosotros no estaremos en la gran tribulación. El Señor nos va a librar de esa gran tribulación. Son 7 años, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. En la gran tribulación nosotros ya hemos tenido
haber partido con el Señor. Pastor, ¿cómo puede usted estar seguro que no pasaremos por esa gran tribulación donde la ira de Dios será derramada? Y quiero empezar a traer unos versículos bíblicos que quiero que cada uno de ustedes pueda empezar a traerlos. El primer versículo bíblico vamos a buscarlo en la primera epístola, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Alguien que pueda leerlo con voz de trompeta. Hay un micrófono disponible para quien quiera leer. Amén. Allá alguien. Primera de Tesalonicenses 5, 9. Amén. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No nos ha puesto Dios para qué? Para ira. Quiere decir que el Señor nos va a proteger de la ira que se va a derramar en la tierra. Porque ese momento de gran tribulación va a ser un tiempo de ira en la tierra. Y Dios dice, de acuerdo a lo que Pablo está hablando en la primera carta a los Tesalonicenses, Dios dice, no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira. ¿Qué dice Isaías 57:1? Alguien manda a buscar Isaías 26:20. Isaías 57:1. Gloria al Señor. ¿Alguien ya lo tiene? Porque esa ira se va a derramar de todas maneras, pero nosotros ya no estaremos. ¿Qué dice hermana Bel? La palabra del Señor. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Perece el justo y no hay quien piense en ello, ¿verdad? Y los piadosos mueren y no hay quien entienda delante de la aflicción es quitado el justo. Delante de la aflicción, ¿qué va a pasar con el justo? Quitado. Ya hemos partido con el Señor. Viene la aflicción, viene el perecimiento, pero nosotros, los justos, ya hemos sido quitados. Ya no vamos a estar. El arrebatamiento será antes de esa ira venidera que va a estar en toda la tierra. Pero ¿quiénes son los que se van a salvar? Dice aquí, justos. Isaías 26:20. Adelante. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, porque un momento en tanto que pasa la indignación. Pueblo mío, ¿a quién está hablando? A nosotros. ¿Somos pueblo de Dios? Amén. Pueblo mío, dice el Señor, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Vamos a encerrarnos durante un corto periodo de tiempo, durante esos años de esa ira. Un poquito, dice, por un momento, en tanto que pasa la indignación, no vamos a estar en ese tiempo. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17. ¿Alguien más? Va a buscarlo, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 33. ¿Quién toma Mateo 13:33? Jorge. Primera de Tesalonicenses 4:17. ¿Quién me ayuda con eso? Jamie. Apocalipsis 3:10. ¿Quién me ayuda? Mafre. Romanos 5:9. ¿Quién me ayuda? Aquí, Luz Arlet. Adelante, Primera Tesalonicenses 4:17. Jamie. Micrófono ahí. Thank you very much. Estamos aprendiendo para cuando seamos internacionales. Thank you very much.
Bendito sea el Señor, adelante ahí. Amén. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Ese es el arrebatamiento. No, tenga el micrófono un momentito. Ese es el arrebatamiento. Vamos a recibir al Señor donde, ¿cómo en las aire. Nubes. Y dice, y así estaremos siempre con él. ¿Qué dice el versículo 14? 4:14. Sí. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Amén. Los muertos en Cristo, Resucitarán primero. versículo 16, ahí mismo, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. El Señor vendrá con voz de trompeta, con voz de arcángel, con voz de mando. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, la iglesia de Dios, iremos al encuentro con Cristo. Es lo que dice el arrebatamiento. Amén. Ahora, nosotros debemos estar siempre pendientes de que este evento suceda. En cualquier momento el evento sucede porque las señales han sido cumplidas. Por ejemplo, Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo. ¿Velad pues en qué? Todo tiempo. Lucas 21:36, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Lucas 21:36. Voy a repetir. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Debemos estar siempre velando de ser tenidos por dignos de escapar de esa tribulación, de esa gran tribulación que viene. Nosotros debemos estar permanentemente en comunión con Dios, haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, cumpliendo con los mandamientos de la ley de Dios, porque Cristo no vino a abolir los mandamientos, sino que Él vino a cumplir y a traer un nuevo mandamiento. Amén. Amén. Mateo 13:33. Amén. Sí, parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hasta que todo fue leudado. Eso va a pasar. La tierra será leudada. Pero nosotros, el Señor nos va a guardar para no estar en ese momento de gran tribulación. Dios nos ama a nosotros. Dios ama a su iglesia. Él no va a permitir que nosotros estemos allí, porque va a ser algo terrible lo que viene para la tierra. Por eso Él nos va a guardar de esa gran tribulación. Por eso Él nos protege de esa gran tribulación. Apocalipsis 3:10. Tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente, por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Amén. ¿Viene o no viene sufrimiento para el mundo? Viene, pero el Señor dice: a ti que te guardaste, no te dejaré que lo pases. ¿Está claro? El Señor nos va a guardar de ese evento que viene para la tierra. Es que no podemos evitar que acontezca. Sodoma y Gomorra fue destruido, pero Lot fue rescatado. Amén. Amén. La tierra fue destruida, pero Noé y los suyos fueron rescatados. Amén. La gran tribulación viene, pero la iglesia de Cristo será rescatada. Amén. Gloria a Dios. Pero nosotros debemos permanecer en el Señor. Romanos capítulo 5, versículo 9.
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Mucho más estando ya justificados. ¿Quiénes fuimos justificados? Por la sangre. Todos nosotros, los que recibimos a Cristo, hemos encontrado la justificación por su sangre. Y a través de este sacrificio seremos salvos de la ira. No es que la ira no va a venir, sí, va a llegar, pero nosotros seremos salvos. Amén. Amén. El Señor lo que nos está diciendo es: pueblo mío, mantente firme en mí y yo te rescataré. Amén. Aleluya. Viene destrucción, viene todo esto. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando hace unas semanas o la semana pasada acerca de cielo nuevo y tierra nueva? Y vimos bíblicamente que no va a ser, el Señor va a destruir la tierra y va a ser una tierra nueva de algo que Él va a crear nuevamente, sino que lo que va a hacer es que va a limpiar la tierra, la va a purificar para que nosotros nuevamente habitemos el milenio, para que nosotros habitemos la tierra. Lo que nosotros vamos a hacer es que la nueva Jerusalén, donde vamos a habitar, va a ser aquí. Bíblicamente lo comprobamos. Aquí mismo vamos a habitar, ¿no? Ahora, esa renovación, ahorita estábamos en el discipulado y surgió una pregunta, y era: ¿qué sucede, por ejemplo, en este momento con nosotros? ¿Qué sucede si yo, que soy creyente en Cristo, y yo recibí a Cristo en mi corazón? Ya sabemos que no vamos a estar en la gran tribulación, pero si yo muero en este momento, ¿para dónde voy? Alguien dijo: nos vamos para el limbo. Alguien dijo: ¿qué piensan ustedes? ¿Para dónde nos vamos? Para el seno de Abraham. Para el seno de Abraham. En Eclesiastés 9 está eso. Eclesiastés 9, ¿qué dice? ¿Para dónde se va el creyente cuando muere? Sí, algunos dicen que nos quedamos en un tiempo donde vamos a estar dormidos allí, en el limbo. Alguien dijo en el discipulado en el que estuvimos hoy. ¿No lo han encontrado? Vamos a ir buscando Filipenses 1:20. Vamos a ir buscando Filipenses 1:20 y Juan 17:24. Amén. Filipenses. ¿Qué decía Pablo? Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será santificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow. Filipenses 1, 20 y 21. Pablo dice: para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es. Si nosotros vivimos en Cristo, nosotros sabemos para dónde vamos cuando moramos. Pastor, vamos a ir a un limbo, vamos a ir a un lugar de reposo, vamos a estar en un lugar donde no sabemos todavía hasta que seamos juzgados. No. La Biblia dice que cuando murió el ladrón en la cruz, el Señor le dijo: de cierto te digo, que en la resurrección de los muertos, cuando pasan siglos y siglos, estarás conmigo en el paraíso. ¿Dice así? ¿Cómo le digo? Hoy. Nosotros inmediatamente morimos, vamos a la presencia del Señor.
¿A dónde vamos cuando unimos los cristianos a la presencia de Dios? Juan 17:24. Cristo nos va a pedir, nos pide para estar con Él. Juan 17:24, ¿qué dice? Amén. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Aquellos que me has dado, yo quiero que donde yo esté, ellos estén Conmigo. El Señor lo que está esperando es que tú partas para que estés conmigo. Inmediatamente. ¿Qué pasa con el seno de Abraham? En el Antiguo Testamento estábamos allí, pero Cristo llegó, dio su vida, resucitó, venció la muerte y ahora nos vamos con Cristo inmediatamente. No vamos a estar en el limbo, no vamos a estar en un lugar de reposo donde no sabemos si estamos acá o algo o allá. Recuerden que ese seno de Abraham era un lugar que estaba como en era como un lugar que estaba muy cerca, era como el Seol, lo que llaman el Seol, como muy cerca el uno del otro, el infierno del seno de Abraham, donde el hombre rico podía ver a Lázaro, quien comía de las migajas que caían de su mesa, y podía incluso decirle, Abraham, dile a este hombre que, y podía ser escuchado, es decir, era algo muy cerca. Ahora no, vamos a ir directamente con Cristo. Vamos a 2 Corintios 5, 1. 2 Corintios 5, 1. Busca 2 Corintios 5. No. ¿Alguien lo tiene por allá? Sí, dime. Doctor, yo le hago una pregunta. Sí. En Juan 3:13 Juan 3:13. Dime. dice: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso en cuanto a lo que habla de. Por eso que dice que, o sea, el paraíso. Es que, o sea, me queda, digamos, la incertidumbre entonces realmente de dónde está el paraíso, porque no sería, o sea, no sería en el cielo, porque mira lo que está diciendo este versículo. Nadie ha subido al cielo sino el Hijo de Hombre que ha salido del cielo. Tiene que morir para poder. Por eso, pero Con obviamente. vida no puede. No, pero es que estamos hablando de los que han muerto para. No, lee bien el contexto. ¿Cómo es? Juan 3:13. Encontramos en la parte de De Eclesiastés. Eclesiastés 9. Bueno, básicamente casi todo el capítulo habla sobre la Sí. De hecho, otra vez tuve la oportunidad de hablar con la esposa de mi jefe, que es que la gente se basa en que una persona cuando muere se va para el cielo. Entonces, pues, había un estudio y, pues, según lo que dice acá, a partir, bueno, el verso, bueno, dice que a partir del 5 dice, los vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos no saben nada, no tienen conciencia de nada y serán olvidados, y les será olvidado, o sea, estar sin memoria. Eso dice en la Reina Valera, Sí. Dice, uno ya no siente amor, ni odio, ni envidia, ni nunca más vuelve a experimentar lo que se hace bajo el sol, o sea, no vuelve a mirar nada de lo que pasa en esta tierra, o sea, por eso es que no se puede hablar de que personas vienen a visitar a otras personas acá que cuando ya murieron. Entonces, bueno, ahí dice muchas cosas más acá sobre esto, y
más adelante también dice menciona un lugar que es el sepulcro, que dice que ahí no hay pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría, y para allá vamos todos, dice acá. Amén. Y bueno, ahí se basa mucho sobre eso. Y también cuando dice, creo que es lo que estaba diciendo ahorita su merced, que cuando viene el Señor Jesucristo en los cielos, Él va a llamar a los que están muertos, los va a despertar. Entonces, por eso es que digo que los que va a despertar son los que estamos con Él, o sea, los que han morido. Muertos. Y Él dice que los va a despertar. Entonces sí debe haber algo que está. Los muertos en Cristo resucitarán. Amén. Es decir, ellos van a ir primero a esa morada. Pero así, por ejemplo, el ejemplo que daba ahorita de que si se muere hoy, entonces va a pertenecer a un muerto en Cristo. sí, Correcto, por eso. Entonces, Él lo irá a despertar. Entonces habla de un despertarse, así como según lo que dice acá, que es como un descanso, que no se recordará nada, no se detendrá mente ni nada, y no se verá nada de lo que está pasando en la tierra hasta ese momento. el Señor Jesús hizo precisamente, derrotó la muerte. Por eso en el Antiguo Testamento se ve eso, hasta la muerte del Señor Jesús. Nosotros íbamos a ese lugar. Hasta la muerte de Jesucristo y la resurrección, sobre todo cuando Él vence la muerte. Nosotros íbamos a ese lugar llamado el seno de Abraham. Pero luego el Señor allí en 2 Corintios 5:1 lo que dice es: ok, yo estoy preparando morada para que ustedes vengan a mí. Yo estoy preparando un lugar para que ustedes moren eternamente en los cielos. Y de ahí nosotros vamos a permanecer. Ese lugar de reposo no va a estar. Sí, claro, es que cuando nosotros morimos, muere esa parte. Lo que está diciendo ahí el Señor es que nosotros, o la palabra lo que está diciendo en Eclesiastés, es que nosotros no vamos a tener la misma conciencia, la misma mente de lo que nosotros teníamos acá. Precisamente para, por ejemplo, alguien en algún momento preguntaba: ok, si esta persona se casó y la esposa murió, y murió con Cristo, él tiene derecho a casarse nuevamente. Ok, se casó nuevamente porque la esposa murió. Cuando él llega allá, ¿quién es la esposa? ¿La primera o la que se casó con él el segundo? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no, en este momento, o en ese momento, yo veo esa cantidad de situaciones que se pueden ir presentando, nosotros no vamos a tener una mente como la que tenemos acá para poder diferenciar ese tipo de cosas. Eso es ese lugar de reposo, o ese lugar permanente donde vamos a estar, o donde van a estar los muertos en Cristo, por ese lado. Pero ¿con quién estarán? Con el Señor. Ya Dios preparó las moradas, Cristo lo hizo, y el Señor venció en la cruz a la muerte. Y cuando Cristo vence algo, nos entrega la victoria a nosotros. Nosotros, de hecho, es como si nosotros tuviéramos una extensión de vida. Nosotros no moriremos, seguiremos viviendo en otro plano espiritual, con Él en el paraíso. Amén. Eso es lo que va a suceder con nosotros. Pero lo que sí es necesario es que nosotros tengamos un cambio para poder vivir con Él. Ahí. Incluso físicamente, como ese día estuvimos hablando, no es que vamos a tener un cuerpo distinto. Por eso lo que hablamos la vez pasada, la relación que hay con el cuerpo. Nuestro cuerpo va a tener una transformación, pero no vamos a tener un cuerpo distinto a este cuerpo que nosotros vemos. Es decir, yo voy a saber quién soy yo me conozco físicamente, y mi cuerpo físicamente no va a ser distinto, aunque va a ser un cuerpo transformado. Sí, un cuerpo dice que vamos a ser semejantes a los ángeles. Amén. Semejantes a los ángeles. Así habla de que vamos a ser en ese lugar. Busquemos 1 Corintios 15, 51. 1 Corintios 15, 51.
¿Qué dice? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. No todos dormiremos, pero todos seremos Transformados. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Viene un cambio. Vamos a leer hasta el 54 para entrar un poquito más en desarrollo de esto. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo será? En un abrir y cerrar de ojos. Vamos a tener tiempo de decirle a alguien, vente, el esposo inconverso va a poder agarrarte del pie y decirte, me voy contigo. No, eso va a ser rápido. No vamos a tener tiempo de decir, ay, mis hijitos se quedaron, ay, se quedó, el perrito no le eché la comida. Ay, no, nos vamos. Un abrir y cerrar. Adelante. A la final, trompetas, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Los muertos van a ser resucitados, incorruptibles. Han tenido que tener una transformación, un cambio, y ese cambio no lo tienen en la tierra, lo tienen cuando están con Dios, porque lo único que cambia y transforma es Cristo. Entonces esos que murieron, que van a resucitar primero, han tenido que tener un cambio, y ese cambio se generó a través de un encuentro con Cristo. Amén. Ellos están en la tumba, sus cuerpos están en la tumba, pero su alma ha tenido que estar experimentando una relación con Cristo para que se genere un cambio, una transformación de su cuerpo, para que cuando Cristo venga, ellos inmediatamente primero van a resucitar, pero ya teniendo un cambio al tener un encuentro con Cristo. Eso es lo que hay que acontecer. Ahí responde la La inquietud que tenía Alex. Adelante. Porque es necesario que estos corruptibles vistan de incorrupción. El cuerpo corruptible, ¿vista de qué? De incorrupción. Solo se da como un encuentro con Cristo. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Sí. Y cuando estos corruptibles se hayan vestido de incorrupción y estos mortales se hayan vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte, es victoria. Amén. Amén. Sorbida es la muerte en. Ok. Esa muerte se transforma en victoria a través de un encuentro con Cristo. Ellos mueren, ellos van a ese lugar físicamente, pero su alma va a tener un encuentro con Cristo, la cual va a generar una transformación, y cuando Cristo venga, ellos van a llegar transformados a Cristo. Lucas 20:34. ¿Cómo seremos allá? ¿Cómo será nuestro cuerpo? Pastor, es que yo he sentido que nosotros fuésemos más eficaces si tuviésemos 4 manos, 4 brazos, y tuviésemos de pronto 2 cabezas, pero Dios piensa mejor que uno. No, así como estamos, vamos a hacer allá físicamente 2 piernas, 2 brazos, porque el Señor nos hace perfectos. Amén. Amén. ¿Qué dice Lucas? Lucas 20:24. No, perdón. 20:34. 20:34, sí. Adelante. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, 35 y 36. mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Ok. Para los que fuesen tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿cuánto vamos a alcanzar aquel siglo? Y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se darán en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a quienes.
a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Hijos de Dios, hijos de la resurrección. Ni se casan ni se darán en casar. Pero ese cuerpo nuevo, renovado, también va a tener unas características. Si recuerdan cómo fue Jesús en su transfiguración, tenía características, era reconocido porque físicamente era Jesús, era aquel que compartió con nosotros y la gente no decía, pero ¿será que él es Pedro o es Pablo? No, él físicamente era Jesús. Las personas que lo veían decían, es Jesús. Pero su cuerpo tenía unas características que no tenía antes de morir y resucitar. Isaías 5:27. Isaías capítulo 5, versículo 27. Adelante. Isaías 5:27. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. No se cansarán, no dormirán. O sea, son situaciones que en este tiempo nosotros no podemos ver porque vivimos en un cuerpo que nos exige descansar y dormir. Pero cuando nosotros tengamos un cuerpo transformado, vamos a ser semejantes a Rosario. No vamos a tener cosas, actitudes o necesidades que este cuerpo físico requiere para nosotros. La persona que no duerme es una persona que físicamente no va a andar bien, no va a pensar bien, no va a razonar bien. De hecho, creo que ya está establecido un tiempo en que la persona que sin dormir va a empezar a tiparear y a tener una cantidad se va a afectar su cuerpo completamente. ¿A lo qué? Alucinaciones. Entonces nosotros es necesario que nuestro cuerpo físico tenga un descanso. Pero como este cuerpo va a ser transformado, las cosas van a ser distintas. Apocalipsis 7:16. Apocalipsis 7:16. Adelante. Pues 7:16, Apocalipsis 7:16. 7:16. Amén. Ya no tendremos hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Ni hambre ni sed, porque son necesidades físicas del cuerpo que ahora tenemos. No tenemos ni hambre ni sed. Dice, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor. Se acaba esa sensación física del calor. Amén. Amén. Aquí lo dice la palabra. Vamos a ir concluyendo. Job 33:25. Job 33:25. ¿Qué pasará con nosotros? Pero pastor, y si yo estoy acá y yo tengo 88 años y me duele la rodilla izquierda y no puedo caminar muy bien. Job 33:25. ¿Qué dice? Amén. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Volverán los días de su juventud. Ahora, ¿qué pasa con nosotros o qué sucederá con nosotros ese cuerpo? Dice que volverá los días de su juventud. No quiere decir, tal vez, o no sé cómo sucederá, si lo vamos a ver físicamente todo, con una misma apariencia o una misma edad físicamente, visiblemente, o simplemente vamos a estar
con la misma apariencia que tenemos cuando morimos, pero nuestro ser va a tener la capacidad de una edad promedio. Ahí sí no dice exactamente, pero si mira que Job, él dice que su carne será más tierna que la del niño, entonces puede ser que podamos rejuvenecer. Pastor, pero por lo menos cuando Jesucristo resucitó más o menos según la edad en la que... Porque murió muy joven. Por eso, exactamente. Entonces creo que esa más o menos viene siendo la edad en que nosotros también vamos a tener, porque es como una edad ideal. Pero como mire, una edad ideal. mire cuando por lo menos a Abraham hubo la teofanía que se le presentó, los tres seres que se le presentaron. También más o menos son hombres, o sea, más o menos en cierta edad determinada, como 30 años. Sí, y cuando es como cuando nosotros hablamos de que ángeles se presentan. Nunca se ha dicho de pronto que un ángel estaba viejo o que un ángel, sino que los ángeles hablan de ángeles como estos entes, pero siempre como una edad promedio. Por lo regular nos imaginamos un ángel como una edad más o menos de esa, una edad de 33, 35 años, la edad del que tenía el Señor Jesús cuando partió. ¿Verdad? Una persona que no es un niño, que no es un joven, pero que tampoco es anciano. Entonces, todo esto hace parte de lo que vamos a vivir nosotros si morimos en Cristo, si partimos con el Señor. Amén. Terminamos con este versículo, Mateo 13:43. Este versículo me sorprendió mucho porque cuando lo empecé a investigarlo, no entendía mucho, pero la verdad me sorprendió. Mateo 13:43. Adelante, Jane. Mira lo que sucederá con nosotros. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Recuerden que cuando llegue ya ese milenio, cuando llegue ya todo este tiempo, nosotros no vamos a tener necesidad de sol. Dice que no habrá el sol porque Cristo es quien ilumina. Pastor, una pregunta. Sí. En estos días yo analizaba sobre eso y miraba que en la primera venida Jesucristo no va a tocar la tierra. Ese encuentro se va a dar en el aire. Sí, en el rato. Eso va a ser en el rato. La venida de Cristo ya se dio, que fue cuando... Es en el rato, sí. Ok, ese es el rato de arrebatamiento. Eso se va a dar en el aire. El Señor va a recibirlos en el aire. Nosotros vamos a ir. Dice que al sonar de la trompeta, mira que también hay mucho misterio con respecto a eso. Dice, o muchas personas se preguntan, ¿y todos escucharemos las trompetas? Pero es que el evento dice que será un abrir y cerrar de ojos. Ahí no va a haber tiempo de que tú escuches, o de que la persona que no partirá con el Señor en ese momento escuche una trompeta. Yo supongo, acá en mi pensar, que escucharemos la trompeta mientras vamos ya alcanzando, pero las personas que no están, o las personas que no están en Cristo, no podrán escuchar ese sonido. Por eso hay gente que dice, oye, se escuchó una trompeta, ¿cómo así? No te asustes porque tú, si la escuchaste, porque estás a partir con el Señor. Aparte del sonido de una trompeta, ¿cuánto puede demorar? Todo lo que puede alcanzar el aire. Pero nosotros eso va a ser un abrir y cerrar de ojos. Eso, si tú lo estás escuchando, gózate. Amén, aleluya. Porque no puedes escuchar. La persona que no se va con el Señor no va a escuchar el sonido de la trompeta. Otra pregunta con respecto al tema, ¿qué más hay? ¿O algo que aportar? Pero otra cosa que veía en cuanto al seno de Abraham, o sea, ahí más o menos lo que describen como paraíso y como el Seol que vendría siendo como el infierno, pero hablan sobre una cima, pero una cima que no es hacia arriba, sino es hacia abajo. No, ¿Una qué? una cima. Cima. Pero uno se imagina la cima así.
de montaña. Encima de un lugar. Sí, y es un lugar profundo, o sea, en forma de Es como son un precipicio. un abismo, sí. Un abismo, donde está este personaje rico que no tiene nombre, Sí. Y está separado por la lava. pero fíjate que puede tener la capacidad de ver. Sí, de ver De exactamente. ver a aquella persona y de poder ser escuchado, porque él le decía a Abraham, permíteme por lo menos Ir. avísale a mi familia que esto es real, que esto es cierto. Y le decía también, dile a Lázaro, aún seguía ordenando a Lázaro porque aún lo veía como una persona inferior. Dile a Lázaro que venga y moje mis labios con una gota de agua. Mire qué bonito, pastor, que dice Ezequiel 18:32. Dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertido pues y viviréis. Convertidos, Y viviréis. bendito sea Dios. Karen, adelante. Yo sí tengo una pregunta, Paz. ¿Hay algún texto bíblico que diga que las personas que se queden en el rapto y vivan el arrebatamiento tendrán alguna otra oportunidad luego de estar con el Señor? Sí, estas personas no pueden dejarse marcar por la marca de la bestia, pero cosa que va a ser muy difícil. Eso va a ser complicadísimo. De hecho, en un estudio que estamos con mi esposo, me impresionaba bastante que los que se quedan en la gran tribulación vivirán cosas, o sea, lo que nosotros estamos viendo todavía no es el fin de los tiempos. Pero aún así dice que ellos maldecirán a Dios y renegarán contra Él, viviendo a carne propia un dolor insoportable, aún así lo maldecirán. O sea, el corazón, ¿cómo va a ser? Yo soy de las que alguna vez mi esposo me dijo, es que tú no piensas en eso. Y yo le decía, para que mi mente va a trabajar todo raro, yo no quiero cargarme más con eso. Solo quiero hacer las cosas como si Él ya viniera por mí mañana y ya. No sé qué va a hacer de ahí para allá, porque hay muchos misterios que no nos son revelados. Sí. De hecho, a veces me confundo. Exacto. Entonces, simplemente le digo al Señor, pues, lo que quieres que yo debo saber, muéstramelo, y lo que no, pues no me voy a poner a contender ni a decir sí o no, porque de verdad que, en cambio, si le gusta más todo decir estudiar tampoco el fin de los tiempos. Y digo, no, tú piensas en eso y yo no pienso en eso. Pero es al punto de, yo por lo menos me quiero ir ya cuando él, o sea, encontrarlo cuando él venga en el cielo. Y no sola, sino con toda mi familia. Amén. Ese es un propósito que todos deberíamos tener. Y es una promesa que el Señor nos hizo. Yo y mi casa. Empezamos por nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo para que cuando llegue ese momento, aquellos que amamos se vayan con el Señor y partamos juntos con Él? Necesitamos nosotros también empezar a movernos de una manera distinta a lo que estamos haciendo para que aquellas personas que amamos, qué mejor regalo que la salvación que nos dio el Señor. Ahora nosotros vamos a ser movidos también por eso. La gente se ha quejado mucho del Evangelio en los tiempos pasados, por ejemplo en la época de los 90 se predicaba mucho de esa manera. Si tú no te arrepientes, te vas a quemar en el infierno, tú te vas a morir. Y sabes una cosa, en ese tiempo funcionó en muchas personas. Pero en estos tiempos ya la gente no se atreve a hablarte de lo que va a acontecer, de lo que va a ocurrir. Pero es algo real, y el infierno es algo real. Y nosotros escogemos si vamos a tener una eternidad con Cristo o vamos a tener una eternidad en un lago de fuego que no fue creado sino para el diablo y sus demonios. Pero aquellos que no hacen la voluntad de Dios, aquellos que no reciben a Cristo en su corazón y no valoran el sacrificio en la cruz, ahí van a parar. Pastor, y mire que pensando en eso sobre las personas que se quedan, algo tremendo, ¿no? Por lo menos cuando el COVID salió, era regla para uno entrar a laborar, ponerse la vacuna. Y yo estaba recién convertido.
Y yo decía, si el Señor a mí no me lo revela, no me muestra, yo no me pongo esa vacuna. Porque decía que era el cielo. Entonces, yo duré año y algo, que a mí no me salía trabajo en ninguna empresa por no tener el carnet de la vacuna. Ahora usted se imagina en ese entonces, quien no tenga el sello, no le venderán comida, nada de esas cosas. No podrá vender ni comprar. Lo que trabajar pasa eso es que la persona puede resistirse. Yo veía una película y era algo muy realista en ese momento. La persona podría resistirse a no comer él o ella y decían, me aguanto, pero no me voy a salvar y me voy a aguantar. Pero habían hijos que se quedaban. ¿Y sabes qué era lo que motivaba a aquella gente? Los hijos. Y ellos decían, hijo, yo me voy a poner el sello para poder comprar y vender, para que tú te salves. Eso era una locura también. Porque en ese momento el enemigo va a estar haciendo de la suya. Después que la persona se sella, ella va a tener lo van a apartar de sus hijos. Y sus hijos les va a tocar defenderse solos. ¿Qué creen que va a hacer si este no tiene ni siquiera idea idea de pronto del cristianismo que aquella persona le enseñó en algún momento? Pero se va a dejar marcar. Si no pudo lograrlo el que tenía conocimiento, ahora el que no lo tiene. Entonces son situaciones que se van a presentar. Que es necesario que nosotros no tengamos que pasar. Porque si la pasamos, muchos de los escogidos aún se perderán. Amén. Amén. Entonces, amados, de acuerdo a lo que la Escritura hoy nos ha permitido escudriñar, dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación. Pero nosotros debemos estar en Cristo en el momento en que acontezca este evento. Si nosotros llevamos toda una vida en Cristo, pero en el momento en que acontece el evento, nosotros no estamos ceñidos al Señor, prepárate para quedarte. Así que todo es en vano. Pablo decía, no sea que nos deslicemos. Nos toca permanecer. Por eso la palabra habla de ceñidos, adheridos, hacer parte. Y nosotros nos convertimos en uno solo con el Padre a través del sacrificio del Hijo por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Amén. Así debemos permanecer, siempre unidos al Padre, al Hijo, por medio del Espíritu que habita en nosotros. Si nos descuidamos, nos pasa lo que le pasó a las vírgenes insensatas. Y vamos a querer decirle a alguien, dame un poquito de tu aceite. Pero aquel no es que va a ser una persona grosera ni insensible, simplemente esa persona se guardó, hizo lo que tenía que hacer y tenemos un Dios justo. O como el que fue a la boda del Cordero sin ser invitado. Sin ser y lo sacaron. El que fue con vestidos inadecuados. Doctor, yo no sé si, creo que dice que para la gran tribulación, dice que el amor de muchos se apagará, ¿cierto? El amor de muchos es por... Yo no sé si es que si el Espíritu Santo será quitado sobre la tierra, ¿no? El Espíritu Santo es omnipresente. No, parece pero ya será un tiempo donde la ira de Dios será derramada, porque los pecados serán, es como lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. El Espíritu de Dios está, el Espíritu de Dios es permanente, está en todas partes, está en todo lugar, pero sobre la ciudad cayó ira. Ellos fueron enjuiciados. Por la maldad Sí. del pecado. Eso lo estamos viviendo. Eso lo estamos viviendo. Es que estamos en tiempos difíciles, pero
Se llama fe. Muchísimo, Lo que pasa es- muchísimo peor. No se compara. Es eso, cuando nosotros nos sorprendemos creyendo que estamos en tiempos difíciles. No, eso es No, muy poco. todavía no. Es muy poco. Hay un muchacho que dice que cuando él escuchó sobre eso, él decía, no, pues yo ya quiero irme, si morir en Cristo es ganancia. Y el Señor le dijo, egoísta tu corazón, porque muchos faltan por venir, por conocer al Señor. Y Pero de la hecho- tarea es de nosotros. Pero de hecho la Biblia dice que debemos desear la venida de Cristo. Sí, claro, pero él era ya, pero no miramos. No. Aún Fíjate, solo miramos nuestros círculos cercanos como en la lo más familia, que no, beneficio. no los No, y es algo donde, mira, más de uno ha dudado de su propia salvación. Yo quiero que hoy les quede eso claro, no duden de la salvación. Ustedes recibieron a Cristo, tienen a Cristo y viven conforme a Cristo, aunque mira, el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. La salvación no es por obra. La salvación no es por lo que tú pienses y las demás personas piensen. La salvación es porque Dios, Cristo, nos la dio. Amén. Cristo es el que nos entregó la salvación. La salvación no depende de ti, depende de Cristo que te la entrega. Tú eres salvo por gracia. No porque yo hice buenas obras, porque yo caminé, porque yo hacía todas las cosas, porque yo pretendía moverme de tal manera, porque yo me vestía de esta manera o de otra, porque yo... No. Cristo es quien te da la salvación. Amén. Nada ni nadie te la puede dar. Pero es mejor que sea ahora. ¿Qué tal que el Señor venga ahora? Nos vamos, dice Edita, nos vamos. Mira algo que yo miro, Pero pastor. todavía no tenemos familia. Eso iba a decir. ¿Y qué estamos haciendo para ganarnos esa familia? Orar. Toca hablar, ¿verdad? Toca movernos en fe. Debemos ser testimonio, porque hoy Ser en día la testimonio. iglesia, resulta que hay un TikTok muy famoso ahorita, que es un muchacho tomando cerveza, y dice, cuando vas por el petaco y recuerdas que eras ministro de alabanza. Y mucha gente lo está replicando, y yo leía los comentarios y es muy triste porque primero se levantan la iglesia a atacarlos. Y número dos, las otras personas dicen, dale gracias más bien que saliste de ese lugar. Yo también era maestro de niños. O sea, empiezan a decir todo lo que eran y yo me quebrantaba mucho porque necesitamos despertarnos como iglesia. Así es, así es. Y necesitamos ayudar a despertar a aquellos que han muerto. Despertar, ir a ellos y mostrarnos nosotros como aquellos que el Señor ya ha hecho una transformación, un cambio en nosotros. Pero si nosotros no somos ejemplos, olvídate que las palabras van a ser convincentes. Tenemos que ser ejemplos. Y la persona va a querer decir, ok, yo quiero ir a ese lugar, porque yo tal vez te conocí como tú eras antes y ahora veo que has permanecido en el Señor. Cuando yo me convertí, a mí me pusieron sentencia y todo. Ahí me dijeron, te doy máximo 3 meses porque te sacas de eso. Así literal. El diablo mentiroso. Máximo 3 meses te sales de eso. Pero a los 3 meses era cuando yo estaba más afirmado en el Evangelio. A los 3 meses era cuando ya me empecé a atrever a salir con la Biblia en la mano, porque al principio no me atrevía. La tenía que llevar en bolso, disfrazada de algo o algo así. A los 3 meses ya yo andaba con mi Biblia en mi mano y iba para donde el Señor me permitiera ir. Yo creo que ese es un periodo donde el primer amor permanece. Entonces mire que la necesidad es mucha, ¿cierto? Y nosotros dicen, no, pues yo no hago tal cosa porque yo no estoy preparado, sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros. Y nosotros muchas veces somos hasta probados, o muchas veces no es casualidad, el mismo Señor permite las cosas. Yo tengo una amiga, compañera de trabajo, ella era predicadora, y ella dice que ella toda su vida era en la iglesia. Mi marido se la hizo y ella se apartó, y ella se ha entregado al mundo totalmente. Y el día domingo
yo bajaba así y ella venía llorando. Yo le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, mira que venía bajando el ascensor y una enfermera le comentaba a un camillero que está preocupada, que no sabía qué hacer, porque la hija, el colegio donde ella estudia, y eso es un llamado que está muy pendiente de los jóvenes, la niña tiene 14, va a cumplir 15 años, tienen un grupo, pastor, en WhatsApp, donde hay 20 niñas que tienen planificado quitarse la vida todos los días. O sea, no sé qué se esté moviendo ahí. El diablo. Por eso, pero dentro del grupo de WhatsApp tienen planificado, vean, quitarse la vida, son 20 niños el mismo día, todas suicidarse. Entonces imagina cómo se siente esa madre, y ella me dice, yo le voy a hablar y se me emboló la lengua, porque yo sentí que yo no era quien para hablarle, y bajó llorando. Se venía llorando, y eso es mentira del diablo, porque tú tienes conocimiento de la palabra. O sea, claro, hay algo que es importante también, y es que nosotros damos de gracia de lo que por gracia recibimos. Para poder recibir por gracia de Dios o de la gracia de Dios, nosotros debemos estar en ese, ir a la presencia de Dios. Para hablarle a otra persona o a darle un consejo, nosotros es importante contar con el Señor, con la sabiduría de Dios. Amén, así es. Porque el consejo de hombre muchas veces lo hemos escuchado y sabemos que vamos muchas veces a fallar. Pero es necesario estar en Cristo para poder dar de lo que recibimos de Él. Todos los días buscar de Dios, aunque tengamos el conocimiento, pero recuerda que la palabra dice el conocimiento sin el amor de Dios es vano. Entonces muchas veces necesitamos estar en Cristo. Mira, nosotros no podemos ser cristianos o podemos llamarnos cristianos, porque ahorita la gente dice, es que son cristianos mundanos. No, o eres cristiano o eres del mundo. No. O dice que son cristianos, hay una palabra rara que tienen ahora, cristianos, ¿cómo dice? No, dice como que son cristianos, como que medio cristianos o algo. Y el Señor dice, o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio, dice la palabra, el Señor te vomitará de su boca. Entonces es necesario, hijo, estar en Cristo para poder dar un consejo con la sabiduría de Dios, porque con la sabiduría humana nos podemos equivocar. Y la gloria, amados, es para el Señor. Vamos a orar para sellar este tiempo en el nombre de Jesús. Les invito a colocarse sobre sus pies. Dios es bueno. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por ayudarnos, Dios amado, por cada versículo de la palabra. Esperamos, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, Dios amado, aquel que continúe capacitando a su pueblo, hablando acerca de todas aquellos misterios, Señor, que en tu palabra aún, Señor, nosotros desconocemos. Ayúdanos a abrir nuestro corazón a tu palabra, no a palabras de hombres, sino a lo que tú, Señor, traigas como revelación a nuestras vidas. Que seas tú aquel que nos transforma, nos renueva en nuestra mente y en nuestro corazón. Haz de nosotros cada día aquel hombre y mujer más parecido al propósito que tú has determinado con cada uno de nosotros. Ayúdanos a permanecer en ti, y que en el momento en que llegue, Señor, este evento de arrebatamiento o rapto de la iglesia, nosotros no solo partamos, Señor, contigo en ese momento, sino que ya hayamos ganado, Señor, en lo espiritual a aquellas personas que tú nos permitas evangelizar y hablarles acerca de ti. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, porque todo lo que acontece, Señor, es por ti y para ti.
Gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia. ¿Quién tiene palabra de Dios? Hermana Pedro, Juan. Maravillosa palabra que el Señor nos ha dado. Aprendimos esta noche, lo cual de verdad que es necesario estar pendiente de esas lámparas que tenemos que hacer. Bueno, vamos a ir rapidito porque el tiempo pasó. Vamos a ir a Miqueas 6:6. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Dice, ¿con qué me presentaré a Jehová? Adoraré al Dios Altísimo, me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año. El versículo 8 dice, hombre, Él te ha declarado lo bueno, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar y misericordia y humillarte ante Dios. Creo que la palabra así lo usa. Amén. ¿Cómo es que nos debemos presentar? Eso es. No son los diezmos, no son las ofrendas las que le movemos el brazo al Señor. Podemos dar un diezmo jugoso, una ofrenda muy jugosa, pero si no tenemos humildad, no tenemos sencillez de corazón, ¿sabes? Eso no le va a mover el corazón a Dios. Es la humildad, es la sencillez de corazón. Porque con la altivez que dice el Señor, que al altivo ¿qué? Que mira a Él. Y si no somos misericordiosos, ¿tenemos misericordia? Eso es lo que pide Dios de nosotros. Justicia. ¿Quiénes somos los justos? ¿Hay justicia? Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser justos. Usted que dice que los injustos entran al reino de los cielos. Los faltos de misericordia, los de no amar, el altivo de corazón. La palabra clara, ella solita se expone, ella solita aclara las cosas. Amén. Eso es lo que a Dios le agrada, el corazón. No es las ofrendas grandes, no es los diezmos grandes, porque una vez hablaba yo con alguien, se me decía, yo le llevo buenos diezmos al pastor, buenas ofrendas, y mi pastor, el hecho es que el pastor esté contento conmigo, pero ¿cómo estaba su vida? ¿Agradaba a Dios esos diezmos y las ofrendas? Yo creo que el Señor decía, no me traiga eso no agrada, eso no me agrada. Preséntale el corazón humilde, a mí no me traiga mociones, el corazón humilde, sencillo, con misericordia, con justicia. No las muchas riquezas. La casa, el carro, eso se queda acá. El día que uno se muera, eso queda para otras personas. Nada nos llevamos, nada nos llevamos. Eso se queda aquí. Esa era la palabra que el Señor daba esta noche. Invito a que